y por eso es que está con nosotros el doctor Norberto Zubiri, ya jubilado, que ha sido médico rural durante muchos años. Bienvenido, doctor, buen día. Buenos días, Miguel. Es un gusto estar en esta radio y sobre todo estar con usted, un amigo de muchísimo tiempo. Claro, porque además usted ha cumplido funciones diversas, ha estado y está muy ligado al deporte, ¿no? Sí, siempre me gustó, desde muy chico. Yo soy nacido en El Rico, partido de Pergamino, y mi padre era dirigente de fútbol en El Rico, y El Rico tenía una destacada actuación en la Liga de Pergamino, así que esto lo he mamado desde muy chico. Bien, pero dentro del deporte, la preeminencia del fútbol, me dice que ahora también es el automovilismo. Bueno, sí, deportes me gustan todos. Por supuesto que el fútbol, por ser el más popular, indudablemente es el que uno ha tenido más contacto. Pero en el automovilismo también, incluso he tenido una trayectoria periodística, si se quiere, en el automovilismo, porque participábamos con ese gran periodista que fue Arnoldo Torresi en el equipo que tenía Motores en Marcha, con el cual hemos recorrido muchos lugares del país transmitiendo turismo carretera, e incluso fuimos 2 veces a Brasil a transmitir Fórmula 1. Usted estuvo en los viajes a Brasil. Sí, hay claro, yo le hacía locución justamente en las carreras de turismo carretera, en muchas de ellas, pero en la época del viaje a Brasil creo que viajó Juan Carlos Clerici. Sí, un personaje como Juan Carlos nos acompañó. Tenemos varias anécdotas cuando el cruce de la aduana con Juan Carlos, con los guardias brasileños. Usted lo conoció, sabía la salida que él tenía, casi nos quedamos en la aduana. De todas maneras, ¿en este momento tiene un familiar ligado al automovilismo, doctor? Sí, tengo mi nieto, Augusto Scalvi, que es un chico que ha hecho una carrera muy especial. Este chico empezó a correr a los 5 años en karting. Hizo varios campeonatos de distintas categorías, ha ganado en el país, y a los 15 años se fue solo a Europa. Fue y debutó en una fórmula promocional, monoposto Renault 1600, y tiene algunas cosas importantes. Salió campeón ese año, corrió 10 carreras, ganó 8 y 2 segundos puestos, y es el piloto sudamericano más joven en ganar un monoposto en Europa, con 15 años. ¿Y en este momento? Y después, por todos los problemas económicos, siguió un año más, y después corría así por invitaciones porque no había. Y a partir del año pasado ya decidió venirse acá, y bueno, está organizando su vida. ¿En qué categoría está en este momento? Está corriendo en TC2000, y este año le va bastante bien porque condiciones tiene bastante, y está punteando el campeonato en este momento. Está como puntero del campeonato. Después de 6 carreras está como puntero del campeonato. Qué bueno, entonces. Este próximo fin de semana, el 12, corre en el Mouras de La Plata, la 7ª carrera del año. Esperemos que le vaya bien. ¿Va usted a verlo? Algunas sí, no a todas, pero trato de seguirlo. Bien, lo habíamos invitado. Esta es la segunda nota sobre el mismo tema. La primera la hicimos en otra emisora hace 2 años por teléfono, y entonces a veces se pierde mucho el sabor de la nota cuando no se está en contacto directo con la persona a la que uno quiere entrevistar. De todas maneras, la estuve repasando, me contó cosas muy interesantes. ¿Cómo se inicia usted como médico rural, doctor Zubiri? Bueno, yo termino el 2 de diciembre del 66 mi carrera en la Universidad Nacional del Litoral, era en esa época, ahora ya es Facultad de Medicina de Rosario, Universidad de Rosario, en esa época era el Litoral. Y bueno, después de unas pequeñas vacaciones que me tomo, porque yo estuve con la última materia 6 meses colgado. Yo di el presente para rendir la última materia, la mesa se reúne, toma a 4 alumnos y dice: seguimos la semana que viene. En ese interín se da el golpe de Ocanía en el año 66, y a las 48 horas se toma la Facultad de Medicina, y estuvo tomada hasta diciembre, que se restableció la actividad. Así que 6 meses. 6 meses colgado para rendir la última materia. Se podía pedir mesa siendo la última, pero yo hablé con mi padre y le dije: mira, yo he mantenido los criterios de libertad siempre, no voy a ser yo quien voy a
pedir una concepción especial para beneficiarme con eso, y cuando se abra rendimos, él lo comprendió, y bueno, en diciembre se abrió, rendí la última y obtuve el título. ¿Y comienza a trabajar cuándo? Y comienzo a trabajar el día de mi cumpleaños, el 1 de febrero de 1967. Y me instalo desde el principio en la localidad de Conesa, porque indudablemente tenía otros intereses ahí. Yo era oriundo de Rico, partido de Pergamino, hice secundario en la ciudad de Pergamino, pero me había puesto de novio con una chica de Conesa, y usted sabe que el sexo femenino es el que manda, y eso contribuyó bastante a que yo me instalase en ese pueblo en el cual actualmente vivo. Me imagino que inmediatamente hizo contacto con toda la comunidad, porque el médico rural no solamente atiende en la zona agrícola propiamente dicha, sino en el pueblo conectado a la zona agrícola, ¿no? Sí, con esa existía una situación muy especial. Había un médico que tenía un prestigio muy importante, que era el doctor José Aviv, que ya hacía unos años que estaba, entonces no era fácil la competencia, pero sí, me ayudó mucho mis hábitos extramédicos, porque yo había sido criado en el campo. Mi padre era administrador de una estancia en la zona de Rico, o sea que me gustaban mucho los caballos, entonces me mezclaba con otro tipo de actividad que no era la medicina. Ajá. El fútbol y eso lo hacía caballos. Conocer y eso, más con eso la me gente. hacía compartir asados y reuniones con toda la gente, y bueno, así era una forma también de ir entrando en la población, ¿no? Doctor, el médico rural es el médico de las 24 horas, porque convengamos que ahora están los servicios de emergencia y demás, pero años atrás el médico, como denominaríamos médico de la familia, el médico de confianza, tenía que estar disponible las 24 horas a ver quién lo llamaba. Sí, por supuesto, la medicina de aquella época era muy diferente de la que se está ejerciendo ahora. Yo creo que se ha perdido algo muy importante, porque más que el médico rural, uno era el médico de la familia, era el consultor, porque no solo a veces se lo consultaba por temas propiamente de salud, sino que a veces se lo consultaba por otras cosas, problemas de familia, algún problema que tenían los padres con sus hijos, matrimonios que venían a la consulta. Ajá. Por temas que no eran estrictamente médicos. Eso que se decía antes, el cura, el comisario y el médico eran los que manejaban el pueblo, había bastante de eso en esa época. Sí, yo recuerdo que había jerarquías de la actividad cotidiana que eran importantes, hasta el jefe de correos o de la estafeta. Exactamente, eran todos los o el personajes. gerente del banco, de la sucursal del banco. Sí, sí. Eran prototipos muy importantes dentro del marco de la sociedad. Doctor, y por supuesto que no sé la cantidad, pero debe haber asistido a muchas mujeres en el momento de su parto. ¿Cuál fue el primero y qué recuerdo tiene de todo Bueno, usted ya sabe la anécdota porque yo se la conté. Por eso le pregunto, quiero que se la cuente a la gente de Mitre. Fue bastante interesante. Indudablemente uno en la facultad hace de todo un poco, ¿no es cierto? Va pasando por las distintas salas y va viendo pediatría, va viendo obstetricia, hace algo de cirugía, en fin, distintas especialidades. Pero una cosa es atender un parto en una sala de un hospital donde está todo organizadito, donde está el respaldo de que uno es practicante, pero está el médico obstetra atrás, está la partera, están las enfermeras especializadas. A los 4 o 5 meses de estar radicado en Conesa, una noche de tormenta, que en esa época se cortaba muy fácil la luz, aunque ahora también se corta, ¿no? Sí. Bueno, el marco propio de una cosa de misterio, ¿no? Sí, de una sí. situación de misterio. Me llaman, serían 2, 3 de la mañana, que una señora estaba en trabajo de parto. Llego a la luz de la vela porque no había luz, el chico venía perfecto, ya estaba asomando, no tuve más que, como se dice vulgarmente, abarajarlo, continuar con todos los procedimientos, ligación de cordón, extracción de placenta, todo fenómeno.
transpirando un poco porque atrás mío no había nada en ese momento. No tenía nadie que lo ayudara. No, estaban los familiares nada más, ni siquiera una enfermera, alguna matrona de esas que siempre... No había, tampoco. Que sí, alguna que ayudan, que traen el agua caliente, que se sí, que conocen por lo menos los pasos básicos. Sí, que no se asustan por lo menos, porque generalmente esas situaciones así producen mucha tensión y mucho nerviosismo y la gente se bloquea un poco, ¿no? Bueno, todo salió perfecto y chau, hasta mañana vuelvo. Después de un par de horas llego a casa y todo orgulloso le digo a mi señora, mirá, vos sabés que tuve un parto, me salió todo bien. Qué maravilla. Y la clásica pregunta de mi mujer, ¿qué era? Ay, concentrado en todo lo que estaba haciendo, la verdad que no había reparado. Claro. Y digo, uy, ahora mañana ¿qué hago? ¿Qué papelón va a ser si pregunto qué es? Tuve bastante antes de dormirme pensando qué iba a hacer y por ahí se me cruzó una idea que me salió bien. Llegó al otro día, todo perfecto, la mamá, el chico, y le digo, ¿qué tal? Todo, sí, bien, doctor. ¿Qué nombre le van a poner? Y ahí, bueno, zafé y no demostré mi... Digamos que fue inteligente para preguntar, sí, ¿no? Para no demostrar que el desconocimiento. Que no hace mucho, hace un año, en una de esas cenas que se hacen en el pueblo, la niña que había nacido de ese parto estaba sentada frente a mí. Mire. Y esas conversaciones que uno entabla en ese momento, no sé cómo por ahí le dije, vos sabés que yo atendí tu nacimiento, sí, dice, mi mamá me contó, dice, que usted fue el que me trajo al mundo. Sí, le digo, pero lo que no te contó tu mamá, le digo, es algo que te voy a contar yo ahora. Y le contaba esto y por supuesto, claro, un momento muy lindo y compartir eso, ¿no? En la vida de un médico rural, digamos, el impacto de asistir al primer parto debe ser inolvidable, ¿no? Ya en esa época ya no era, digamos, no todos los partos se hacían en domicilio, ya se derivaban bastante. Lo que pasa es que siempre hay alguno que más remolón se deja estar, claro, y bueno, sí, ya llega el momento que no había posibilidad de traslado, claro, ¿no? Entonces muchos partos no se hacían, pero sí otro tipo de enfermedades que ahora inmediatamente se internan y se ponen en terapia o en sala de emergencia. En aquella época había que tenerlo. Y sí, usted imagínese, en esa época había todavía mucha gente viviendo en el campo, no solo en la zona urbana. Y lo llamaban a usted en una chacra, 8 o 10 kilómetros del pueblo, caminos de tierra, si había llovido barro, un problema de un ACV o un posible infarto. Si usted lo movía a traquetear, lo terminaba matando. Entonces, en ese momento lo dejábamos ahí lo más quieto posible. ¿Qué llevaba en su maletín, por ejemplo, en las emergencias, doctor? Y bueno, en la época, ¿no? En esa época se llevaba una caja de cirugía donde uno podía hacer cualquier sutura medianamente importante y ¿anestésicos? Sí, anestésicos, analgésicos, antiespasmódicos para los cólicos, ese tipo de cosas, y algo para los problemas cardíacos. Doctor, ¿cómo lo encontró ese flagelo que fue la fiebre hemorrágica argentina cuando estalló con toda su potencia, que comenzó en Maipú, creo que era? No, en O'Higgins. En O'Higgins, perdón. En O'Higgins, después Junín, Pergamino, Junín, y la zona se derivaba fundamentalmente a Junín y después también a Pergamino, ¿no? Pero los primeros casos fueron en O'Higgins. ¿Le tocó asistir casos? Sí. Y yo cuando recién me recibí, aún teniendo mi consultorio en Conesa, tuve unos meses la Dirección de Salud de la Municipalidad de Pergamino. Eso me permitió tener contacto con alguien que fue fundamental en este problema de la fiebre hemorrágica, que fue el doctor Julio Maestegui. Sí, a quien traté muchísimas veces a través de la radio. Como director de salud tenía mucho trato con él, e incluso salíamos algunas veces a recorrer los campos, porque se hacía un trabajo de campo muy importante. Se ponían tramperas, se juntaban ratones,
se le inyectaban isótopos radioactivos y después se lo seguía con un contador de Hegel para ver cuántos metros o kilómetros caminaban por día o por semana y cómo se reproducían y cómo se... todo un trabajo porque ese era el vector. Era el vector, exactamente. Y yo le voy a contar, no sé si se lo conté la otra vez, la historia de la vacuna Candy. Cuéntela, doctor, cuéntela. Acá había dos personas que estaban trabajando en eso fundamentalmente. El doctor Maistegui en la parte de campo y el doctor Barrera Oro en La Plata con el estudio del virus. Ajá. En un momento dado reciben un llamado, creo que de la Secretaría de Estado, del Ministerio de Estado de Estados Unidos, y los citan y van. Le dicen, miren, lo sintetizo por supuesto, ¿no? Ustedes no van a hacer nunca la vacuna en Argentina porque no tienen recursos, no tienen instrumental, todo lo que hace falta para eso, los laboratorios que tienen son muy precarios. Nosotros les hacemos una propuesta. Nosotros le vamos a dar a ustedes todo lo que necesiten. Ustedes que tienen la mayor experiencia van a desarrollar esto para hacer una vacuna y nosotros necesitamos 2 millones de dosis y le vamos a donar a la República Argentina 200.000 dosis. Todo bárbaro, aceptaron. Cuando terminan, le preguntan, ¿pero por qué ustedes quieren la vacuna si ustedes no tienen una enfermedad? Escuche bien. Dice, lo que pasa es que ustedes han repartido el virus a Rusia, a China, a Europa, acá a nosotros, y podemos sufrir un ataque con ojivas, con virus, la fiebre hemorrágica, y nosotros queremos tener el antídoto rápido para contrarrestar eso. Por eso nosotros le ofrecemos a ustedes hacer la vacuna y les donamos una dosis. Así nace la vacuna de la fiebre hemorrágica. Desconocida esto. Eso de boca directamente del doctor Maistegui. Y bueno, después él hizo todo su trabajo ahí en Pergamino con todo ese laboratorio que sigue marchando y que ahora mucha gente fue fatal para mucha gente, murió mucha gente. Al principio era terrible, desaparecían familias enteras. Sí. Usted se enteraba que en la chácara tal fallecían los 3 chicos y el padre y la madre. Y todo el mismo problema. No se sabía. El mal de los rastrojos. No se sabía, no había el mal de los rastrojos hasta que se encontró y se pudo obtener suero de convaleciente, plasma de convaleciente para el tratamiento, tenía una mortalidad entre el 25-30%. Es muy elevada. Doctor, ¿qué relación hay entre el mal de los rastrojos, que tiene vacuna, obviamente, y el hantavirus? Bueno, son 2 virus distintos. Pero para el hantavirus no hay... Todavía no se ha hecho una vacuna. Lo común es que lo transmite la rata, digamos, exportadora, pero son 2 virus totalmente diferentes. Yo quiero que me cuente ahora, si lo dispone, porque así lo hablamos la última vez que tuvimos una nota con motivo del Día Nacional del Médico Rural, es el papel que jugaban, vamos a decirlo como se denominaban, los curanderos en los pueblos. ¿Fue negativo o fue un paliativo y hasta cierto punto un punto de contacto para luego ser tratado por el médico? Mire, el tema de los curanderos es una cosa muy interesante. Se asemeja mucho a lo que pasa en el deporte entre los idóneos y los profesores de educación física. Ajá, a ver. La gente tiene una tendencia a creerle, o tenía, no sé si ahora todavía se mantendrá, pero en esa época había una tendencia a creerle más al curandero que al médico. Entonces era fundamental que el médico se hiciera amigo del curandero. ¿Por qué? Porque por ahí el médico le decía que había que hacer ciertas cosas y el paciente no le llevaba tanto el apunte como si se lo decía el curandero. Ah, mírese. Entonces era importante hablar con el curandero, que era una persona no de un nivel intelectual, pero sí con cierto manejo de la cosa y que entendía. Entonces el médico relacionado, a ver, lo que denominamos carisma tenía. Carisma. Y entonces el médico, pero carisma, pero era, ¿cómo le podría decir? Un ser un poquito más inteligente que el común de la gente, comprendía mucho más. Y entonces
era tarea del médico tenerlo como amigo para transmitirle ciertos criterios científicos que el curandero los entendía porque él se manejaba. Es decir, que surgía, actuaba como una suerte de complemento. Claro, ¿por qué? Yo lamento haberlo perdido. Yo tenía un libro que había escrito un médico riojano, me parece que era, donde explicaba todos los fenómenos que se producen por ciertos actos de curanderismo con un criterio científico. Estaba interesante. Yo le voy a dar un dato que no es humano, pero sí sirve para explicar ciertas creencias que a veces tiene la gente de que es algo que lo hace el curandero. Usted sabe que antes, ahora no se da tanto acá en la zona porque ya no quedan más vacunos, pero antes cuando había muchos vacunos, un problema serio era el agusanamiento, o sea, sí. Se lastimaba un animal, la mosca le podía la cabeza, se hacían los gusanos. Y había una creencia, se decía, y se ponía que colgándole un sapo en la cola del animal se curaba el agusanamiento. ¿Cómo es el tema? El gusano tiene una vida útil de 72 horas más o menos, muere, pero claro, si sigue poniendo la mosca queresa, se siguen reproduciendo. Claro. Si usted le pone un sapo en la cola, demostraba este científico, el olor del sapo es más atractivo para la mosca que la herida. Entonces la mosca ataca el sapo, deja la cereza ahí y le da tiempo a que el organismo elimine el gusano que está y haga el proceso de cicatrización de la herida y se cure. Doctor, no era que la presencia del sapo fuera maravillosa. No tenía nada místico, y así había un montón de cosas, tanto de animales como humanos, de creencias en la zona rural, que en ese libro estaban explicadas cuál era el mecanismo científico que entraba en juego. En vez de ir, claro, era más atractivo el olor del sapo putrefacto que la herida en sí. Claro, qué cosa notable. Y entonces se curaba, ¿no? ¿Y ha visto caso usted del sapo amarrado a la cola? No, yo no he tenido oportunidad, pero una cosa que me quedó grabada. Y de las otras creencias, por ejemplo, empecemos de lo más común, el empacho. Bueno, el empacho nosotros técnicamente le llamamos embarazo gástrico, porque es una retención y entonces se siente pleno, se siente meteorizado. Entonces con un tratamiento eso se va. La mayoría de las personas que curaban el empacho terminaban con un laxante o algo de eso que hacía una evacuación, una limpieza. Claro, con lo cual se aliviaba. Venía. Yo le puedo decir que, y quiero no equivocarme, que el 80% de las personas que concurren a un consultorio no tienen nada orgánico. Son problemas psicológicos que el señor que tenemos acá arriba, que maneja todo, produce a veces ciertos desequilibrios y hace que distintos aparatos entren a funcionar mal. El estrés que se inventó ahora, que no existía en la época nuestra, recién se empezaba a hablar, no es que haya algo orgánico, fundamentalmente. El problema es psicológico que después hace que lo... ¿Es lo que se llama ser hipocondríaco, doctor? Y algo de eso hay, o sea, son las personas que magnifican todo, aumentan todo y empiezan me duele, y les duele, realmente sienten el dolor, no es que el dolor sea imaginado. Sí. Pero es por el fenómeno que usted apuntaba. Ya, pero necesitan lo que ahora no se hace, charlar con el médico. Nosotros hablamos mucho con la gente. Primero porque no teníamos toda la tecnología que hay ahora como para decirle hacete una ecografía, hacete una resonancia, para derivarlo de inmediato, hacete todo el batallón de laboratorio y después traerme todo esto. Desgraciadamente el médico esto escribe. Son muy pocos los médicos actualmente, por tiempo, por necesidad o por hábito que le prestan su oído al paciente. Claro, y hay mucha gente que va al consultorio porque quiere ser escuchada y no porque realmente tenga el hígado le funcione mal o tenga un problema cardíaco, no, a lo mejor sus palpitaciones son porque está tenso, porque tiene un problema. Claro. Bien, en el Día Nacional del Médico Rural ha sido un gusto enorme haber recibido al doctor Norberto Zubiri,
se molestó en viajar desde Conesa hasta aquí. Sí, me trajo el día más frío del año. Sí, lo elegí, doctor, perdóneme, sabía que... Me hizo recordar las épocas en que me sacaban a la madrugada. Un deportista siempre ha sido usted, así que dije, bueno, lo vamos a poner a prueba, vamos a traer uno de los días más fríos del año. Le digo de corazón, se lo agradezco mucho, Ha sido una charla realmente muy importante y nuestro saludo y afecto por todo lo hecho y lo que sigue haciendo, porque sigue en la actividad no médica directamente, pero sí relacionada con la jubilación de los médicos. Gracias, doctor Zubiri. No, al contrario, Miguel, usted sabe que usted siempre ha sido un amigo, siempre me ha atendido muy bien. Cuando yo he necesitado alguna cosa, cuando estaba en alguna función pública, como cuando estuve en la dirección de deportes, siempre he sido atendido, he sido escuchado y usted me ha brindado el apoyo de la emisora donde he estado para que pudiera yo transmitir las inquietudes. Gracias por haber venido,